En esta mañana, pues, tenemos la charla número 1 que se llama Actualidad de la SAN en los países miembros del SICA. Vamos a tener como expositor al doctor Ricardo Cibrián. Él es especialista en biometría y epidemiología nutricional en SAN. Él está en el Progresa SICA, ¿verdad? Y es parte de la organización SICA-UTSAN. Así que en esta mañana, pues, le cedo el espacio al doctor Ricardo Cibrián, si ya está con nosotros. Muy bien, muchas gracias por acompañarnos, señor Ricardo. Vamos a ver si ya podemos escucharle. Muy buenos días a todos. Para mí es un gusto de acompañarlos y de conversar un poco sobre este tema que es tan importante. Y quisiera comenzar compartiendo mi pantalla. No sé si me pueden indicar si ven un diagrama de los objetivos de desarrollo sostenible. Todavía no podemos verle. Me indican si pueden ver una diapositiva. Todavía no logramos verle. Vamos a dar espera de unos minutos para poder lograr ver la presentación que usted en esta mañana nos trae. Ahora sí. Doctor, adelante. Bueno, quisiera comenzar con mencionar que los Objetivos de Desarrollo Sostenible, a pesar de que en los documentos no muestra una interrelación entre ellos, sí existen 3 objetivos, que es el 1, el 2 y el 10, que son como un producto de el resto de los objetivos. Obviamente, todo con la organización o la estrategia de incluir a todos los elementos de las alianzas, las estrategias de participación de múltiples sectores, tanto el de salud, el de educación, el de agricultura, los ecosistemas, la parte de agua, saneamiento, la infraestructura, todo el aparato productivo en general, tienen un impacto en lo que es la pobreza y lo que es hambre y lo que son las desigualdades. Esto sería como un modelo conceptual de los distintos objetivos de desarrollo sostenible. También existe un marco conceptual integrado de seguridad alimentaria y nutricional que fusiona 4 modelos conceptuales. Uno es el de UNICEF, para los que son conocedores de ese modelo, lo verán acá. Otro es el de del manejo de riesgos y amenazas. Otro es el de los pilares de la seguridad alimentaria de FAO. Y otro es
el de lo que son las capacidades y los medios de vida que tienen las poblaciones, los hogares y las personas. El objetivo final es reducir la mortalidad, mejorar el estado nutricional mediante los cambios en los medios de vida que mejoren una capacidad de afrontar las necesidades del día a día para poder tener un adecuado consumo de los alimentos, tanto en cantidad como en calidad, y tener un estado de salud que pueda permitir una vida productiva económicamente y de bienestar. Obviamente, esto va a estar muy condicionado a una disponibilidad de alimentos que la sociedad provee a su población, y cuando digo de la sociedad, hablo de los sectores productivos y sociales, para que la población pueda tener acceso a los alimentos y los pueda utilizar de buena manera, que sea provechosa para todos los miembros de los hogares. Por supuesto que aquí hay un elemento importante, que es cómo los hogares se manejan para poder obtener salud, cuidado, el cuidado de los miembros más vulnerables, como los pequeños, los niños recién nacidos, los niños pequeños, las mujeres en condición de embarazo o en condición de lactancia, y eso apoyado por los servicios básicos, especialmente los servicios de salud, educación y un ambiente que sea muy amigable hacia las personas y hacia el entorno. Todo esto va a conllevar a una situación más deseable y obtener una seguridad alimentaria y nutricional. El informe de los ODS nos habla sobre los aspectos del hambre, de que una de cada 9 personas en el mundo está subalimentada. Y esto implica que hay aproximadamente unos 815 millones de personas. La mayoría de estas personas están en los países en vías de desarrollo. Por otra parte, la pobre nutrición que ocurre durante el embarazo, para el periodo de gestación y en los menores de 5 años, terminan en la muerte. Y 1 de cada 4 niños quedan con un retardo de crecimiento que les afecta al desarrollo como tal, en sus capacidades mentales y físicas. También habla de la seguridad alimentaria, este informe, que el sector agrícola es uno de los empleadores más grandes en el mundo y proporciona los medios de vida a aproximadamente 2/5 partes de la población. Y es una de las fuentes principales de ingresos y empleos. Y en esta reunión nosotros estamos escuchando cuál es el rol del sector agrícola como empleador y como participante en la mano de obra de este sector. Existen alrededor de 500 millones de pequeñas granjas en el mundo, y esto denota la importancia del sector en este sentido. El 80% de los alimentos se consumen en el mundo en desarrollo, y esto implica que invertir en pequeños agricultores y medianos agricultores, donde participen hombres y mujeres, es una de las maneras para poder abordar la inseguridad alimentaria y la pobreza. Ya desde el inicio de los 900, el 75% de la diversidad de los cultivos está desapareciendo, y de alguna manera tenemos la responsabilidad de promover la actividad agrícola, no únicamente aquella
monocultivo que puede tener repercusiones insostenibles. La participación de las mujeres en la agricultura es muy importante y en la consecución de la seguridad alimentaria y nutricional de sus miembros de la familia. Alrededor de 4.000 millones de personas no tienen acceso a la electricidad en el mundo. Esto particularmente en el área rural, y esta pobreza de carácter energética es uno de los factores que están produciendo una limitante en el desarrollo como tal. En Centroamérica, la clasificación integrada de la seguridad alimentaria en fases, expresada en su parte indicativa de retraso de crecimiento, nos muestra una situación como a nivel municipal como la que se presenta. Hay regiones, hay áreas donde hay una desnutrición crónica severa que es mayor del 20%. Y hay áreas moderadas en casi la mayoría de las áreas en Guatemala, en Honduras, una buena parte de Nicaragua, en algunos territorios de Panamá y República Dominicana. Este es un reto que se presenta, que hay que abordarlo. Es una de las consecuencias de los distintos factores que ustedes vieron en la primera diapositiva. Esta severidad del retraso en el crecimiento ha ido disminuyendo en todos los países. Y esa es una buena noticia. Sin embargo, la magnitud de esa severidad, el tamaño de esa severidad, sí es preocupante en el caso de Guatemala. La magnitud del retardo, obviamente, va muy asociada al tamaño de la población, y en este caso Guatemala sigue siendo el lugar donde más niños con retardo de crecimiento existen. La severidad también de los problemas alimentarios nutricionales tienen que ver con el otro lado de la moneda, y es la severidad de sobrepeso o la obesidad manifestada en niños menores de 5 años. Esto ha ido en aumento, particularmente en Panamá. Es un tema que hay que abordarlo, y la magnitud es muy grande, y por razones de población en Guatemala y en República Dominicana. La relación del retraso de crecimiento y la inasequibilidad de una dieta saludable en el mundo se ha evidenciado en el informe del estado de seguridad alimentaria en el mundo del 2020. Aquí se muestra los puntos que están a la derecha en la parte superior, aquellos que tienen una mayor inasequibilidad y poseen niños con un retraso de crecimiento mayor. Lo mismo ocurre con la subalimentación dentro de un modelo como el presentado inicialmente, donde la alimentación forma parte de ese problema. La inasequibilidad de la dieta saludable tiene que ver mucho con la subalimentación. La severidad de la subalimentación en los países miembros del SICA es bastante elevada en el caso de Guatemala, Honduras, y a pesar de una disminución en los últimos 20 años. La severidad de crisis o emergencias de inseguridad aguda, de acuerdo con los análisis de la clasificación integrada en fases en el mundo, muestra que este problema existe en varias partes, no solo en Centroamérica.
Esa severidad es mucho mayor en Honduras, seguido por Guatemala, El Salvador, Nicaragua, que son los únicos países de los cuales se tiene información. A lo interno de cada país, en los años, en el último año hemos tenido una severidad de crisis y emergencia muy elevada, particularmente en Guatemala, en la parte del corredor seco, en Honduras, en la totalidad del país, asociado por una parte al corredor seco y por otra parte a los eventos ocurridos con las tormentas tropicales de ETA y en el caso de El Salvador, en la parte occidental y en la parte oriental. Estos áreas son áreas que tienen más del 20% de inseguridad alimentaria aguda en crisis o emergencia. En el mundo, viendo la región de Centroamérica, la magnitud de la crisis es bastante grande. Considerando los 4 países mencionados previamente y Haití, tenemos 1.8 millones de personas en crisis o emergencia de inseguridad alimentaria aguda. Esta magnitud que está en el mundo también está en nuestra región. Y a pesar de que la severidad es más grande en Honduras, la magnitud es similar a la de Guatemala, muy vinculada al tamaño de la población. Y en menor escala El Salvador y Nicaragua. Esta severidad es más grande en el caso de Honduras y seguido de Guatemala, El Salvador y en menor medida en Nicaragua. Esto en las últimas 3 valoraciones realizadas con la escala de inseguridad alimentaria aguda de la clasificación integrada de la inseguridad alimentaria en fases. La tendencia que lastimosamente las comparaciones no son factibles a nivel de todo el país. En el caso de El Salvador, únicamente en la región oriental, la tendencia es al alza. Para el 2018 no teníamos población en crisis. Para el 19 ya teníamos eso, para el 20 y el 21. Este es un mensaje importante para los tomadores de decisión, que hay que prepararse. En el caso de Guatemala, la tendencia es siempre al alza y en este caso es en todos los departamentos del país. En el caso de Honduras, únicamente 8 departamentos podemos compararlos, pero igual muestran las tendencias de un aumento en la severidad. En el caso de Honduras, una tercera parte de la población está en severidad, tiene una severidad de crisis o emergencia. La magnitud, obviamente, vinculada a la población, la magnitud en Guatemala. Doctor Ricardo. Sí. Fíjese que no estamos viendo la presentación en la diapositiva en la cual usted está. Entonces, no sé si usted la tiene todavía en los Objetivos de Desarrollo Sostenible, porque es la única que estamos viendo hasta el momento. Entonces, podría seleccionar la que ya está usted presentando para poder verle. Solamente. Sí, por lo visto no se ha
hecho evidente en las diapositivas. Quisiera regresar a algunas. Este es el panorama con la situación del retardo de crecimiento en el territorio centroamericano y República Dominicana. Estas son las tendencias de ese crecimiento, la magnitud, la severidad del sobrepeso, la magnitud del sobrepeso, la relación de lo que es la dieta saludable, lo inasequible y su relación con el retraso del crecimiento del niño. Y esto es con la subalimentación. Es la tendencia de la subalimentación. Esto es el mundo y la severidad de las crisis de inseguridad alimentaria, donde Centroamérica es una de las regiones. Esta es la severidad en nuestros países y esto es la severidad a lo interno de nuestros países. Esta es la magnitud en el mundo, en el caso de Centroamérica y Haití, con 11.8 millones de personas en crisis. Esta es la magnitud en los 4 países en Centroamérica que mencioné. Esta es la magnitud, la severidad, que es mayor en Guatemala, seguido de Honduras. Esta es la tendencia en el caso de El Salvador, que es al alza. Esta es en Guatemala, en todos los departamentos. Esta es en Honduras. Esta es la magnitud, que es mayor en Guatemala, menor en Honduras, mucho menor en El Salvador. Esta es la tendencia en el caso de El Salvador, de la tendencia en el caso de Guatemala, con todos los departamentos. Esta es la tendencia de la magnitud en Honduras, en el caso de 8 departamentos que son comparables, del 18 al 21. Todos van hacia el alza. Yo quisiera detenerme un poco sobre las conclusiones, y es que la severidad del retraso de crecimiento de los niños como una manifestación que resume un impacto de todo lo que son los otros elementos de desarrollo, tanto del desarrollo económico como el desarrollo social. Y este es mucho mayor, es un caso de Guatemala, donde hay prevalencias de 30% o más de los niños, más de esa magnitud. Y la magnitud, o sea, el número de niños que son afectados es mucho más elevada en Guatemala, muy elevada, y elevada en el caso de Honduras. A lo interno, sí hay muchos municipios, poblaciones de muchos municipios, donde evidencia una inseguridad alimentaria crónica con la fase indicativa del desarrollo, del crecimiento de los niños. Y eso lo que señala es que a lo interno tenemos muchas poblaciones en los departamentos con por lo menos un niño de cada 5 que tiene esa condición. Y eso es producto de una desnutrición aguda
marginal recurrente, que puede ser mucho mayor en los periodos de mayor dificultad durante el año. Y eso se debe principalmente a una insuficiencia alimentaria en calidad y cantidad, que puede provocar asimismo obesidad en los niños, no digamos en los adultos. Y que esto, por supuesto, viene precipitado con la ocurrencia de enfermedades inmunoprevenibles, infecciosas y parasitarias, que terminan de generar una respuesta que complica la situación. Los niños que están normalmente nutridos, infecciones como diarreas no tienen repercusiones, pero cuando está comprometida el estado nutricional, las consecuencias pueden ser fatales. La severidad del sobrepeso y obesidad es mediana, pero esto es un llamado de atención porque estamos hablando de niños y en la edad adulta esta situación se vuelve compleja, particularmente en la mujer. La magnitud puede ser mediana, excepto en Panamá, que se cataloga como alta, pero la tendencia es al alza. Y esto está provocado por una alimentación desbalanceada y un estilo de vida poco saludable. La clasificación de la inseguridad alimentaria aguda nos ha permitido tener una idea de la severidad y la magnitud. Y esto es una situación que va hacia el alza y tiene como factores determinantes los aspectos de carácter en los años recientes, en los aspectos económicos asociados a las medidas sanitarias para prevenir y controlar esta pandemia de COVID-19. También tenemos problemas con nuestra región ubicada entre dos continentes, entre dos océanos, quiero decir, que a veces provocan sequías prolongadas, a veces inundaciones de tormentas tropicales, y esto afecta la producción y por consiguiente la disponibilidad y el acceso a los alimentos, especialmente por aquellos que dependen de la compra porque no tienen ingresos, se ven afectados sus empleos, sus medios de vida, y los que producen y autoconsumen también porque pierden sus cosechas. Asimismo, tenemos una violencia ciudadana que conlleva una disrupción familiar y tenemos una migración asociada a medios de vida insostenible. Y cuando hablo de migración al externo o externa o internacional, y no a la migración interna, que es un mecanismo resiliente de poder obtener ingresos y medios de vida. Recomendaciones. Resulta difícil hacer recomendaciones de manera específica. Sin embargo, las primeras acciones son de atención directa, de carácter urgente, a las poblaciones para salvar vidas con ayuda humanitaria, ya sea esta de carácter alimentario o no alimentario, que puede ser por el fortalecimiento o el rescate de los medios de vida. La atención directa a los grupos de población con inseguridad alimentaria aguda acentuada en crisis o emergencia, que tenga que se dé a través de programas de redes de protección social que estén orientadas a la creación no solo de los activos que han sido afectados, sino también de sus medios de vida y del acceso, de la facilitación del acceso a los servicios básicos de salud y de otros servicios como educación y servicios de energía
servicios de saneamiento, para mejorar la capacidad de la adaptación, orientados a mejorar sus capacidades de ingreso y mejorar la utilización y el consumo de los alimentos, especialmente que sean inocuos y que sean nutritivos, y especialmente para aquellos miembros del hogar que están en una situación de mayor exigencia, como el crecimiento o una condición fisiológica de la mujer. También tenemos que pensar que la migración interna es una estrategia de afrontamiento como manifestación de la capacidad de adaptación en términos de resiliencia y sobrevivencia, mientras que la migración externa es una estrategia de afrontamiento para la sobrevivencia hacia la transformación, que no necesariamente implica mejorar la resiliencia. Pareciera ser una última opción para muchos hogares. Por otra parte, el diseño y la formulación de políticas, planes, programas, acciones que protejan los medios de vida y los sistemas alimentarios de manera sostenible es una de las maneras para fortalecer la resiliencia a la inseguridad alimentaria y nutricional que estamos viviendo en esta época, y también para nuestro futuro. También existen recomendaciones, porque todo esto no solo está escrito, sino que debemos de alguna manera de buscar esos insumos para poder incorporarlos a las políticas y a los procesos de planificación que las distintas plataformas mundiales para el desarrollo sostenible contienen. Estas se refieren a los acuerdos de París, se refieren al marco de Sendai para la reducción de riesgo de desastres, se refiere también a la parte de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, en particular aquella que está promoviendo una mayor resiliencia climática o adaptación de sistemas a una situación climática cambiante, ocurrente de sequías y de inundaciones y de otros fenómenos no climáticos como erupciones, cenizas o heladas en las partes altas, así como la declaración de la conferencia internacional, la segunda conferencia, que tiene que ver con la acción sobre la nutrición como atención directa a la población. Y también la cumbre humanitaria mundial, donde hay una agenda para atender situaciones de crisis y de emergencia. Yo lo dejaría hasta ahí y dar la oportunidad a la audiencia a que pueda hacer preguntas e incluso poder hacer sugerencias y participaciones en lo particular. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Ricardo Cibrián, por su amplia información compartida en esta charla de esta mañana. Realmente damos el espacio a cada uno de los presentes a que puedan escribir sus consultas en los comentarios en la cajita de comentarios que puedan tener en su pantalla. Tenemos 2 comentarios de parte de Inversiones Gastronómicas Morales, y ellos dicen que en Honduras comer hierbas lo ven como que la persona es un conejo o caballo. Tienen autoestima baja y sus madres no les dan alimentos naturales porque para ellos la comida industrial es la más fina. Y dice que en las aldeas la gente va a cuidar, a comprar, en las aldeas la gente va a la ciudad a comprar alimentos industriales y no consumen realmente alimento local, ¿verdad? Y ese sí también es un problema
bastante pues al día en cada uno de los lugares de nuestro país. No sé, doctor Ricardo, si tiene algo al respecto que comentar. Mire, lastimosamente no existen escuelas para padres y madres de familia que les permitan formar cómo educar, cómo criar, cómo alimentar, cómo mantener un cuidado deseable para un buen crecimiento a las personas que vienen en una generación futura, y la responsabilidad de padres y madres es un elemento muy importante. En ese sentido, ante la ausencia de una educación dirigida hacia ese propósito, el comercio, la industria trata de ofrecer productos que tienen algunas características y obviamente las publicitan, y la educación no permite hacer un buen uso de los recursos que se tienen. Los recursos alimentarios son muy variados, pero son diferentes y apropiados a distintas etapas de desarrollo del humano. El único que está protegido de cierta manera, pero depende también de la condición nutricional de la madre, es el niño que está gestando, que toma lo de la madre, y si la madre tiene una buena estado nutricional, el niño toma aquello que necesita. Pero posteriormente al nacimiento se requiere de un cuidado, de un aseo personal, de una alimentación apropiada, con la lactancia materna exclusiva en los primeros 6 meses, de alimentos nutritivos posterior a esta edad, complementaria a la lactancia materna. No quiere decir que se debe suspender. Estos elementos son importantes para un periodo de crecimiento crucial, posteriormente de los 3 años. Si algo se hizo bien, será un reflejo a los 3 años. Si algo no se hizo en forma adecuada, igual se va a ver un retardo de crecimiento ya a los 3 años. Y este retardo de crecimiento se logra recuperar en todo el trayecto del desarrollo físico y mucho menos el mental. Entonces, la es una adecuada orientación en términos a las futuras madres, cómo atender a un futuro hijo y cómo atender a una futura generación. Ok, muchas gracias, doctor. Tenemos también otro comentario que nos dice: en el marco de diálogo sobre sistemas alimentarios en Naciones Unidas, ¿usted ve una posibilidad de cambio real en los modelos alimentarios en nuestros países? Yo creo que sí. Debe haber un diálogo, y justamente en estos momentos se están desarrollando diálogos de manera de que educar a la población para que demande productos inocuos, y cuando hablo de inocuos es de organismos que puedan generar enfermedades, o de aditivos que puedan generar también intolerancias y otros elementos que pueden ser dañinos a la salud. Ese diálogo que la industria, la agroindustria, tanto local como nacional o como internacional, conozca de los efectos que tienen los productos que sienten al consumidor, de cómo utilizarlo de manera positiva. El reto de la alimentación en el mundo para los años venideros es un reto muy grande, y es una responsabilidad de todos, tanto los consumidores como los productores. Yo recuerdo una vez en una reunión, un productor de alimentos mencionó que la ausencia de añadir algo beneficioso a la población
era de su desconocimiento, y que la ausencia de añadir ese elemento provocaba una enfermedad que podría conducir a la muerte. Y cuando él se manifestó, dijo que si él hubiera conocido de ese conocimiento, inmediatamente sería el primero en actuar, porque eso iba en perjuicio de la humanidad. Y que lo que menos puede un elemento de la economía alimentaria en la parte productiva es producir alimentos que sean nocivos para los miembros de la sociedad. Eso quiere decir que lo que necesitamos es conversar para poder tener un conocimiento pleno de cuáles son las implicaciones de política pública de las acciones que tiene el sector privado y también el sector público. El sector público tiene un elemento muy importante, particularmente en el cuidado del agua, porque es el sector privado, sino que el control de la calidad del agua, de la inocuidad del agua, es un elemento muy importante que muchas veces descansa en las municipalidades. Muy bien, muchas gracias. Gracias al equipo técnico, ahora vamos a estar viendo en pantalla algunos comentarios que van a estar escribiendo. Los que actualmente están puestos ya los hemos comentado. Les invitamos a los demás a poder hacer sus consultas. Todavía no tenemos otro comentario más. Tenemos algún lapso de tiempo de unos aproximadamente 10 minutos para poder seguir conversando sobre la temática, así que les invitamos a que puedan hacer sus consultas, sus comentarios en la cajita de comentarios que puedan tener en su pantalla. Vamos a darle algunos minutos para ver si podemos tener alguna otra conversación sobre el tema. No sé, doctor Ricardo, si tiene algo más también que poder conversar o poder comentar aparte de lo que ya nos ha expuesto esta mañana. Si no, sí, yo quisiera comentar un poco sobre lo de los alimentos en el área rural. En el área rural tenemos muchos recursos alimentarios, particularmente muchos alimentos que contienen carotenos, que es un precursor de la vitamina A que requiere el organismo, que están presentes en las plantas, en las hojas, en las raíces, que son generalmente de color amarillo o de color verde, y que las despreciamos porque creemos que no tienen nada importante, y al contrario, tienen muchos elementos como betacarotenos, tienen hierro, tienen calcio, tienen vitamina A como tal, los recursos alimentarios de carácter de origen animal, como pueden ser las aves, los huevos de las gallinas o de los patos o de las distintas aves que puedan estar disponibles, y estos tienen un alto contenido que es muy importante para la nutrición de los niños pequeños. Un niño pequeño no es un adulto de tamaño pequeño. El niño pequeño necesita una alimentación especial, y el adulto no es un niño grande, y hay una deformación de la alimentación. Yo creo que esto se puede corregir. El adulto puede sobrevivir a una alimentación de menor calidad que la de un niño, y es por eso que tenemos una recurrencia del crecimiento. Entonces, el valor de la alimentación en el campo es muy importante. Aparte de la fibra que proveen los alimentos naturales, que es muy importante para evitar muchas enfermedades que tienen que ver con el colon, con el recto, con los aspectos de la digestión. Hay muchos elementos que se pueden evitar, trastornos gastrointestinales,
al hacer un preparado con recursos alimentarios que se dan en el campo. En las ciudades también se puede hacer uso de estos recursos, demandándolos a los productores que están en el campo, de manera de que ellos puedan traerlos a los mercados urbanos y que la población urbana se beneficie de las propiedades de estos recursos alimentarios. Vamos a mostrar otro comentario que tenemos por acá. Estoy enviando al equipo. Dice, el agua no sé si está un error ahí, pero me imagino que en el agua hemos detectado en algunos distribuidores y se siente alterada la dosis de químicos o sabor a cloro, dice. Inversiones gastronómicas morales. El agua es un elemento muy importante, particularmente en el área rural. Existe un problema que tenemos que resolver y es que tenemos que mantener una agua inocua que no perjudique a las personas, ya sea por la presencia de microorganismos patógenos o que producen enfermedades, ya sea porque tienen estos microorganismos o porque tienen algunos otros elementos que pueden producir intolerancias, metales pesados o metales o productos derivados de la industria. Estos elementos es importante estar al pendiente y tener de alguna manera un monitoreo sobre la calidad del agua. Pero hay un aspecto que quisiera abordar y es que el cloro elimina esos microorganismos para hacer para hacer inocuo el agua. Sin embargo, el cloro no es suficiente porque el cloro no elimina los parásitos. Elimina las bacterias, los hongos, y algunos otros elementos, pero no los parásitos. Y a veces hay parasitosis que se dan aún cuando el agua haya sido tratada con cloro. Por otra parte, el manejo posterior al tratamiento del agua es muy importante. Uno puede hervir el agua, por decir algo, el manejo de esa agua que una vez que ha sido tratada no es de una manera adecuada, eso es importante. Y el alimento, los alimentos se preparan con agua. Se agrega agua a algunas preparaciones. Algunas preparaciones hierven el agua con la que se prepara los alimentos, pero otros alimentos puede ser que no y tengan el riesgo de ser contaminantes. Todo esto influye en la calidad de la alimentación, porque una alimentación contaminada, ya sea por microorganismos o por otras sustancias, perjudica a los miembros de la familia. Y esto se está tomando muy a la ligera. Hay un elemento de culpabilidad en el mal manejo del agua en términos de la calidad y la cantidad, que va muy asociada a la calidad de vida que se tiene en cuanto a este servicio básico en las poblaciones. Esto no solo es en el área rural, también en el área urbana, porque en el área urbana no sabemos a veces cómo es el monitoreo de la calidad del agua. Excelente. Tenemos también un comentario de Kaylin Hernández que dice: la inocuidad es un gran elemento a darle prioridad en las zonas rurales. Muy cierto, muy acertado comentario. Bien, tenemos aproximadamente 5 minutos para poder terminar esta charla de esta mañana y posterior estamos pues prontos a iniciar con la charla número 2 que dice importancia de la SAN en el desarrollo con la expositora doctora Patricia Palma de Fulladolza. Así que pendientes. Yo quería hacer un comentario sobre esta conferencia porque lo que hizo fue unir las dos conferencias. Por eso mencioné muy al principio sobre los objetivos del desarrollo.
Todo lo que es una situación alimentaria y nutricional va enfocada a un desarrollo de las condiciones de vida de las poblaciones, que están muy vinculadas con todos los objetivos de desarrollo. Y mencioné 3 objetivos: el de reducir la pobreza, la de reducir el hambre y la de reducir las desigualdades. Estos 3 elementos, y tal vez un cuarto que sería reducir la desigualdad de género, son los elementos que son impactados por los otros elementos de los objetivos de desarrollo, que tienen que ver con el ambiente, y estamos hablando de agua, con la educación, estamos hablando de educación alimentaria y nutricional, con la salud, estamos hablando de la ausencia de enfermedades y un monitoreo del cuidado de los niños, una atención prenatal, estamos hablando de múltiples elementos. Entonces, estas 2 conferencias o estas 2 charlas fueron unidas, y la doctora Palma lamenta mucho no poder estar presente. A ella le hubiera gustado participar, obviamente, en esta conferencia, pero tratamos de resolver estos 2 temas en uno solo. Y hago esta aclaración porque la doctora está en otra reunión, en otra actividad, donde ella está conduciendo esta actividad y no presente en estos momentos. Ok, muchas gracias, doctor, por la aclaración. Entonces vamos a esperar unos momentos para dar por finalizada esta charla de esta mañana, la primera charla de el día 3 de junio. Recordarles que durante todo el día vamos a tener charlas de diferentes temáticas. Esta es la sala principal donde estamos abordando el tema específico de seguridad alimentaria y nutricional, ¿verdad? Por la tarde vamos a tener otras charlas. Ustedes pueden ver en la página, en el sitio web o en las redes sociales del Foro Innovación SAN las diferentes agendas que nosotros estamos abordando en estos 3 días, ¿verdad? Vamos a ver si tenemos más comentarios. No tenemos comentarios hasta el momento. Entonces vamos a esperar, tal vez nos comentan algo más. Si no, pues, doctor, estaríamos dando por finalizada esta conferencia. Yo quisiera agradecer a la audiencia por los comentarios y las observaciones. Un tema que invita a la lectura por ser tan complejo, eso lo podemos ver desde distintos ángulos, desde distintas profesiones, desde distintas posiciones en el trabajo, ya sea a nivel nacional, a nivel a nivel operativo, en el nivel local, desde el punto de vista de uno que trabaja en el área de producción, en otro de lo que es la transformación en la industria alimentaria, el otro que puede ser en la clínica, en los hospitales, en los centros de salud, atendiendo aspectos de carácter alimentario y nutricional, y hay otros sectores como el económico que revisan la parte de la capacidad de la adquisición de la alimentación, del monitoreo de los costos de la alimentación, de la canasta básica. El tema es muy complejo y yo entiendo cuando a veces las respuestas no satisfacen a un sector, pero satisfacen a otro. Y yo creo que en ese sentido es muy importante conversar un tema tan multifacético, tan multisectorial, tan multinivel, porque lo que estamos abarcando acá tiene una implicación a nivel local, a nivel nacional, a nivel regional, a nivel mundial, como se observó en las distintas diapositivas que se presentaron.
Entonces, yo agradezco la comprensión de los distintos colegas que están en la audiencia, de tratar de entender desde su perspectiva un fenómeno, un tema que es muy complejo. Así es, totalmente de acuerdo. Y vamos a dar por finalizada esta charla número 1. Vamos a dar espera, tal vez logramos arrancar por la tarde debido a que ya pues no vamos a tener la charla de la doctora Patricia Palma. Agradecer a cada uno de los que nos acompañaron en esta ponencia con el doctor Ricardo Cibrián, quien es especialista en biometría y epidemiología nutricional SAN en Progresa SICA. Agradecemos a cada uno de nuevo y a usted, doctor, gracias por su tiempo, por su información compartida en esta mañana y vamos a pues vernos por la tarde. Con gusto les saluda Scarlett Durón y les voy a acompañar como moderadora en estos 3 días, principalmente en la sala principal, valga la redundancia. Agradecidos por su tiempo y pues damos por finalizada esta charla número 1 del día 3 de junio en la Exposición 2021. Muchas gracias.